Bienvenidos a la cuarta sección de la serie Modelos de la Iglesia. Estábamos por entrar en el cuarto modelo de la Iglesia, en el Nuevo Testamento, y nos referimos a la Iglesia como un reino, Veamos, por ejemplo, Mateo 21, Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículo 43. Mateo 21, 43. De paso, esto lo dijo Jesús, esto que vamos a leer, refiriéndose a los judíos de su época, que eran la iglesia de la época, el pueblo de Dios de la época, de allí para atrás. Noten lo que les dice en el versículo 43. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente, aquí están involucrados ya los gentiles, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí hay algo importante. El reino de Dios es el mismo, ¿lo notan? No es que había un reino de Dios con los judíos y ahora otro reino de Dios que es con los gentiles. No, sino que el reino de Dios que había sido dado a los judíos, ese mismo reino ahora se le da a los gentiles. ¿Cambia de qué? Súbditos, no el reino. El reino es el mismo, es que no hay dos reinos. ¿Por qué? Porque solo hay un rey. Como así no hay dos cuerpos, porque solo hay una cabeza. Van a notar siempre los mismos elementos, que de diferentes formas se repite y se repite y se repite lo mismo. Algo quiere enseñarnos el Señor, al decirnos lo mismo de tantas formas distintas. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, el pueblo judío. Eso lo indican los versículos 33 al 42, puesto que rechazaron toda oportunidad que Dios les dio como pueblo. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. En Lucas 12, 32. Lucas capítulo 12, versículo 32. Él dice a su iglesia naciente: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros, ¿qué cosa? El reino. El reino. Es interesante que este reino de Dios fue dado a la iglesia, ¿ya? Y en el 22, 29 del mismo Lucas 22, 29. Dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Yo os asigno un reino. Dios está hablando a través del Señor Jesucristo aquí, ofreciendo su reino a su iglesia, a sus discípulos, representantes de esa iglesia naciente. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Tema interesante a ver alguna vez, por cierto. ¿Cómo será eso de juzgando a las 12 tribus de Israel y cuándo? Es otro tema muy distinto. ¿Qué tenemos entonces? La iglesia es también un reino. ¿Ok? Pero, otra vez, repito, como reino es uno solo, no hay dos reinos. Un reino con los judíos y un reino con los gentiles, que serían la iglesia. No hay tal cosa.
Es un solo reino, que es la iglesia de Cristo, formada de gentiles y judíos. ¿Ok? Y de cualquier otra raza, además de judíos. Preguntas, inquietudes. Un solo reino, porque hay un solo rey. Un quinto modelo que encontramos en el Nuevo Testamento, quinto modelo de la iglesia, es el de la familia. La iglesia la presenta el Nuevo Testamento como una familia, o es presentada en el Nuevo Testamento como una familia. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, Mateo, el capítulo 13, el versículo 52. Dice, y les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquí está hablando el Señor de el reino de los cielos como aquel grupo de personas que están involucrados con un padre de familia y que ese padre de familia es el encargado de velar por ella, por esa familia. En el capítulo 6 de la epístola a los Gálatas, el capítulo 6. El versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios. Mayormente a los de la familia de Dios. Entonces, la Biblia nos habla de la iglesia como una familia. Si avanzamos un poquito más en la carta a los Efesios, el capítulo 2 y el versículo 19, que ya leímos, pero en otra dirección, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, vean otra vez este elemento mencionado anteriormente en los diferentes modelos. ¿Qué es lo que hace que una persona llegue a ser parte de la familia de Dios? Dice que cuando se ha convertido en conciudadano de los santos. Otra vez, ¿cómo tenía que ser el sacerdocio para ser templo de Dios? Sacerdocio santo. Y en Juan 1:12, el Evangelio, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y qué tiene que ver este texto con la iglesia como familia? ¿Le ven alguna relación? Leámoslo de nuevo. Mas a todos los que le recibieron, vamos a ver qué relación tiene esto con la iglesia como familia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad, derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ven alguna relación entre ese texto y la iglesia como familia? ¿Qué ven? ¿Daniel? Sí, ahora son adoptados por Dios, tienen todos un mismo padre, son hermanos. Sí, correcto. Ajá. Dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos. ¿Dónde es que hay hijos?
donde hay una familia y hay un padre, ¿ok? Que los engendra. Pero luego pasa a decir que quien los engendra en esa familia para que lo sean es el Espíritu Santo. Volvemos a lo mismo otra vez entonces. ¿Notan el énfasis que he querido hacer? En cada uno de los modelos una cosa es enfatizada. Los que pertenecen a la iglesia son los nacidos de nuevo. Esa es la iglesia de Dios. Los que han nacido de nuevo. Como cuerpo, como templo, como esposa, como reino y como familia. Ese es el requisito común a todos los modelos. El requisito común para ser parte integral de, para formar parte de, es el nuevo nacimiento. Como cuerpo, lo podemos ver en 1 Corintios 12. Estamos repasando ahora lo que le mencioné que veríamos de segundo punto. El requisito básico para pertenecer a la iglesia representada como esos diferentes modelos. Es el nuevo nacimiento. Siempre va a ser lo mismo. Miren, por ejemplo, les decía, como cuerpo. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. O primera a los Corintios. Disculpen que a veces digo primera de Corintios. Y lo correcto es primera a los Corintios. Carta a los Efesios. Porque no la escribieron ellos. No es carta de los Efesios. O de los Corintios. Es de Pablo a. ¿Ok? Pero tiempo de haber manejado esa forma de expresión errada, a veces cuesta quitárselo. Me lo van a escuchar muchas veces más seguro. Pero sepamos que es así. Carta a los Corintios. Carta a Timoteo, porque no le escribió Timoteo. No es de Timoteo. De Pablo a Timoteo. ¿Ok? En fin, es un tecnicismo. 1 Corintios 12, 11 al 13. Noten, vamos a ver cómo el requisito para ser parte de la iglesia como cuerpo. Ahora vamos a ir uno por uno. Y vamos a ver que siempre va a ser el nuevo nacimiento. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos dos cosas, además de lo que estamos mirando, que el requisito para ser parte de la iglesia como cuerpo es el nuevo nacimiento, la obra realizada por el Espíritu Santo. Tenemos el segundo elemento que enfatizamos muchas veces, y es que ese cuerpo lo componen judíos o griegos o esclavos o libres o lo que sea. No hay raza, no hay genética, no hay sangre en esto, no hay linaje carnal, sino linaje espiritual. Claros que el requisito es el nuevo nacimiento para ser parte del cuerpo. Y para ser parte del templo, ya lo leímos en 1 Corintios 3, 16 y 16, 19. Pero leamos el 16 o 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Recuerden la brevísima explicación que dimos de esto, que aquí está hablando de el cristiano individualmente como templo, pero que junto a los demás cristianos componen el templo general de Dios.
pero dice que es cuando el Espíritu Santo mora. Y el Espíritu Santo no puede morar en una persona si no se ha dado el nuevo nacimiento. Entonces el requisito también para ser parte de la iglesia como templo y como esposa. ¿Cómo sabemos que para ser parte de la iglesia como esposa necesitamos haber nacido de nuevo? Romanos 7 del 1 al 6. Romanos 7 del 1 al 6, del que ya hicimos mención. Ustedes pueden leerlo luego. Lo que van a encontrar allí es lo que les mencionábamos, de que Cristo realiza su matrimonio con aquellos para quienes el marido antiguo ha muerto, que es el diablo, que personifica el pecado. Y no es que el diablo se murió, sino que murió para efectos de la vida de esas personas. No tiene poder en aquellos que entregaron su vida a Cristo. El Señor los mantendrá sin caída de las tentaciones del enemigo. Pero igual, entonces para poder ser parte de la iglesia como esposa, tenemos que casarnos con Cristo. Y el casarse con Cristo no es alusión a otra cosa que el nuevo nacimiento. Y como reino, ¿dónde está el requisito del nuevo nacimiento para ser parte del reino? Juan 3, de la iglesia como reino, versículos 3 al 6, muy conocido el pasaje. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, y véanlo ahora allí, lo sabemos de memoria eso, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay dos cosas que no puede hacer el que no ha nacido de nuevo. No puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. No se puede ser parte de la iglesia de Dios sin haber nacido de nuevo. Ese es el punto. Y viéndolo positivamente, lo que me hace ser parte de la iglesia de Dios es haber nacido de nuevo. Usted véalo de la forma que le ayude más, en forma negativa o positiva. La positiva es como más motivadora. Pasamos a ser parte del reino de Dios cuando nacemos de nuevo. Ahora, somos parte del reino de Dios al integrarnos a ese cuerpo de Cristo, pero es de mucha importancia que captemos de quiénes es que Cristo se vuelve rey. Sí, de los que están en su reino, pero la Biblia es clara en decir de quién es Cristo es rey. Miren, Apocalipsis 15, versículos 3 y 4. 15, 3 y 4. Lo conocemos muy bien. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Rey, ¿de quién? ¿Cómo? ¿De quién es que es rey? De los santos. Dios no es tu rey si no eres santo. Es lo que está escrito. Dios no es mi rey si no soy santo. Jesús no es mi rey si no soy santo. Dice que Él es rey de los santos.
¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Bueno, ¿y no hay una contradicción aquí? Porque dice solo tú eres santo. ¿Cómo es entonces el Rey de los santos si solo Él es santo? Ese es para otro tema. Pero por ahora les doy la clave. De quienes Cristo es Rey, es de aquellos a quienes les ha permitido transmitirles su carácter. El santo es Él. Lo santo en sus hijos es su carácter, el de Él. Al transmitírselos, al implantar en sus hijos la naturaleza divina, eso es lo que los hace santos. No hay ningún mérito, no hay nada en ellos que les dé el derecho por alguna otra causa de ser vistos como santos. Es el carácter de Cristo en ellos lo que los hace santos. La transmisión de su carácter, porque solo Él es santo. Pero al transmitir ese carácter a sus hijos, entonces los vuelve a ellos santos. Bueno, y como familia, leíamos ya que el requisito para ser parte de ella, en Efesios 2, solo lo repasamos un momento, Efesios 2, 17 al 19. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otra vez, ¿cómo pasamos a ser miembros de la iglesia como familia? Dice que tenemos entrada a esa entidad llamada la familia de Dios, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿De qué está hablando? Del nuevo nacimiento. ¿Lo ven? Siempre será lo mismo. El requisito, el mismo. No importa qué modelo de la iglesia veamos, el requisito para pertenecer a es el nuevo nacimiento. ¿Has nacido de nuevo? Entonces eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces eres parte del templo de Dios. Entonces eres parte de la esposa de Cristo. Entonces formas parte del reino del Señor Jesucristo. Y entonces eres integrante de la familia de Dios. En tercer y último lugar, hermanos queridos, ¿dónde está Cristo en todos estos modelos? Lo hemos visto. ¿Lo repasamos? En la iglesia como cuerpo, ¿dónde está Cristo? Como cabeza. Y única. En la iglesia como templo, ¿dónde está Él? Como piedra angular, como fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, dice el apóstol. ¿El cuál es? Jesucristo. Cualquier entidad religiosa que diga ser iglesia del Señor y tenga como fundamento, como base a cualquier otra persona que no sea Jesucristo, no es iglesia de Dios. ¿Y dónde está Cristo en la iglesia? Como esposa. Ese es muy fácil. Como esposo. Como el esposo. Y solo puede haber un esposo. La casada que tenga esposo y ande por allí filtreando, ¿cómo se dice? Buscando otro esposo que no es el de ella, es infiel. Cristo como esposo implica, hermanos queridos, que hemos pactado con Él. El matrimonio es un pacto.
¿Y dónde está aquí en la iglesia como esposa el pacto? ¿Dónde está? En el nuevo pacto, que no es otra cosa que el nuevo nacimiento, que a la vez no es otra cosa que el Espíritu Santo, el mismo que perforó las tablas de los 10 mandamientos en el Sinaí, perforando las tablas del corazón de aquellos que han nacido de nuevo, para escribir su ley en sus vidas. Otra vez, es Cristo, a través del Espíritu Santo, escribiendo su pacto en nosotros, al ser el esposo. Y como reino, ¿dónde está Cristo? Como rey. ¿Es Cristo el rey de tu vida? Rey de mi vida. Y como familia, ¿dónde está Cristo? En la iglesia como familia, ¿cuál es la función de Cristo? ¿Ah? ¿Dónde está Él? A ver, esa es la más fácil. El Padre. Él es el Padre de la familia. No el Padre en la deidad, ¿ok? No confundan. Estamos hablando de Cristo como cabeza de la iglesia. Es el Padre de la familia. ¿Ok? Bien, estamos por aquí. ¿Alguna pregunta, inquietud, hermanos queridos, sobre los modelos de la iglesia? Hemos visto 5 así muy someramente, muy rápido, pero son los básicos, y los conceptos básicos también sobre esos modelos son los que hemos visto. Hay algunos más, con algunas otras lecciones, pero la mayoría se desprenden de estos modelos. ¿Alguna pregunta, inquietud? Si no, la dejamos por aquí. ¿No hay preguntas? ¿Estamos claros? Entonces la invitación es a pertenecer al cuerpo, al templo, a la esposa, al reino, a la familia de Dios, como nacidos de nuevo, con Cristo como cabeza, como fundamento, como esposo, como rey y como padre. Que eso puede ser una realidad, puede ser una realidad en tu vida, en la mía, y que cuando toda esta parte negativa de la historia del pecado termine, podamos ser parte por la eternidad de esa entidad representada por todos estos modelos, viviendo por siempre para adorar a nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho.